Vamos a dar inicio a este tercer taller sobre las carencias sociales que hemos venido organizando desde el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo con el Colegio de México, con el Coneval, con el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y la Facultad de Economía también de la UNAM. Les recuerdo o les informo, según el caso, que este es nuestro taller, nuestro tercer taller sobre adoptando la terminología de Coneval, ¿no? Sobre las carencias sociales. El primero fue dedicado a examinar el tema de la salud. Luego vimos en estos mismos espacios el de nutrición y alimentación, y hoy abordaremos el tema de la seguridad social. Pues me da mucho gusto que nos acompañe la doctora Silvia Yorguli, presidenta del Colegio de México. Silvia, como siempre, muchas gracias. Este taller, como otras actividades, forma parte de un proyecto iniciado desde el año pasado, que se dio en llamar Los Grandes Problemas de México, y que patrocinan el Colegio de México y la Universidad Nacional Autónoma de México. Este esfuerzo está dentro de ese paraguas, ¿no? Sin menoscabo de otros más que estén en curso o que puedan surgir. Nos acompaña también el doctor Leonardo Lomelí, quien es el secretario general de nuestra universidad. Leonardo, gracias por acompañarnos. El doctor Alberto Vital, coordinador de Humanidades de esta universidad. La doctora Verónica Villarespe, director del Instituto de Investigaciones Económicas, y el maestro Eduardo Vega, director de la Facultad de Economía de la UNAM. El programa ustedes lo conocen y vamos a dar inicio a él una vez que inauguremos formalmente estos trabajos, para lo cual pues le paso el micrófono a nuestra querida Silvia Yorguli. Silvia, te escuchamos. Bueno, buenos días. Me da mucho gusto estar aquí. Es el segundo seminario en este año que me toca participar en la inauguración. Y bueno, creo que era importante venir por varias razones, no solamente por el tema y lo que convoca la discusión, sino por, como dije también la vez anterior, pues por hacer este reconocimiento de este espacio, de abrir este espacio de diálogo y reflexión sobre los grandes problemas dentro de diferentes áreas de la universidad con el Colegio de México. Yo creo que son de los espacios que tenemos que cuidar y mantener, ¿no? Y de ahí también el interés. El tema de seguridad social pues no podía ser menos relevante y pertinente por varias razones, y voy a sacar aquí mi sesgo de demógrafa y decir, bueno, creo que como uno ve en la temática y en la estructura de la presentación de la sesión de hoy, pues el momento demográfico de, por un lado, esta concentración de la población mexicana en edades laborales y lo que ya anticipamos de este rápido crecimiento de la población de adultos mayores, pues dicen que en estos dos aspectos, tanto en las condiciones de protección y seguridad social de la población en edades laborales como ante el proceso de envejecimiento, pues es un tema relevante, y además un tema que justamente creo que el momento demográfico abre para repensar la forma que estamos viendo el tema de seguridad social, ¿no? No solamente por la forma en la que se aproxima uno a la carencia en términos del acceso o no a jubilaciones o el acceso o no a cierta protección y cobertura médica, sino por retos como la sostenibilidad de los mismos sistemas de pensiones, la necesidad y la sostenibilidad de un ingreso único para adultos mayores,
o para un sistema de salud que va a enfrentar retos como el aumento acelerado en las enfermedades crónico-degenerativas y en enfermedades asociadas con el proceso de envejecimiento. Entonces, pues en ese sentido, igual que los temas anteriores, creo que es muy pertinente, que abre una discusión, justamente yo decía, para ver el tema de seguridad social de manera, desde la medición de la pobreza, pero también de manera más amplia en términos de las necesidades de la población en términos de su estructura por edades. Y pues felicitar otra vez a los organizadores. Yo me voy a quedar a la primera parte de la sesión, no me puedo quedar desafortunadamente a todo, pero pues para seguir con interés la presentación del día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Vamos a escuchar ahora al secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí, quien, por cierto, será también, espero, Leonardo, comentarista de las ponencias iniciales del taller. Pues te escuchamos. Muchas gracias. ¿Sí está prendido? Doctora Silvia Elena Yorguli, presidenta del Colegio de México. Maestro Mario Luis Fuentes, integrante de la Junta de Gobierno de nuestra universidad. Doctor Domingo Alberto Vital, coordinador de Humanidades. Doctora Verónica Villarespe, directora del Instituto de Investigaciones Económicas. Maestro Eduardo Vega López, director de la Facultad de Economía. Doctor Rolando Cordera Campos, coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo y profesor emérito. Distinguidos miembros del Programa de Estudios del Desarrollo de otras entidades de nuestra universidad, del Colegio de México. Licenciado Enrique del Val, director general de Planeación de nuestra universidad, señoras y señores. La Universidad Nacional Autónoma de México y el Colegio de México firmaron hace poco más de un año una carta de intención y un convenio de colaboración para crear el seminario Los Grandes Problemas de México. El Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, que congrega a un grupo de distinguidos académicos de las ciencias sociales en nuestra universidad, ha organizado una serie de seminarios que permiten conocer el pulso social de la nación, realizar diagnósticos y de esta forma incidir positivamente en la toma de decisiones en materia de políticas públicas. Entre agosto de 2015 y marzo de este año se han llevado a cabo 3 mesas de trabajo y se han abordado con precisión académica los principales indicadores de carencia social que permiten definir, identificar y medir la pobreza en México. Particularmente se han examinado y reflexionado temas en torno a la desigualdad, la falta de acceso a los servicios de salud y las carencias de acceso a la alimentación. Todo ello ha conllevado un completo análisis metodológico de las políticas públicas implementadas, considerando logros, fracasos e impactos sobre las condiciones de vida de la población mexicana. Hoy nos reunimos para continuar y complementar el trabajo que se ha realizado en materia de acceso a la seguridad social. El objetivo de la seguridad social es proteger los medios de subsistencia y servicios sociales necesarios para el bienestar, salud y asistencia médica, así como otorgar una pensión digna a los trabajadores jubilados y una protección social a las personas con discapacidad. En materia de seguridad social, nuestro país ha avanzado. Hemos pasado de la creación del IMSS y del ISSSTE al establecimiento del Sistema de Seguro Popular en Salud y el Programa de Atención a los Adultos Mayores. Hemos formulado además la Estrategia Nacional de Inclusión, que brinda la atención médica y seguridad social del IMSS a millones de estudiantes y da cobertura médica a través del IMSS Prospera a indígenas y campesinos marginados sin protección social. A pesar de los avances, las características estructurales de la economía y el concepto original de la seguridad social han condicionado las capacidades públicas para estimular el desarrollo, afectando sus resultados sociales. Actualmente, según cifras del INEGI, del total de los 53.5 millones de mexicanos en edad para pertenecer a la población económicamente activa, 51.4 tienen algún tipo de empleo, es decir, 96% están ocupados. Sin embargo, 29.4 millones de estos trabajan en el sector informal, lo que implica que carecen de seguridad social. Esto quiere decir que casi el 60% del mercado laboral mexicano está en el sector informal, lo cual puntualiza la urgencia de un sistema de seguridad social universal e integral que cubra a toda la población y no solo a los trabajadores.
Aunado a esto, contamos con menos recursos de salud que otros países de la OCDE. El gasto gubernamental de México destinado a salud en 2015 fue de 3.1% como porcentaje del PIB. Esto nos coloca por debajo del 6.6% del promedio de los países de la OCDE. Frente al adverso panorama económico que amenaza la viabilidad financiera de la seguridad social, se suman el recorte al gasto público en salud y el gradual envejecimiento de la población. Los trabajadores activos financian los pagos de los pensionados y, en materia de seguridad social, uno de los principales desafíos es la proporción entre ambos sectores. En 1943, cuando iniciaba el sistema de jubilaciones en México, había 26 trabajadores por cada jubilado, mientras que para 2035 se proyectan 2 trabajadores por jubilado. La tendencia es que esta relación se reduzca aún más y que en los siguientes años esa ventaja demográfica se desvanezca. Según el Consejo Nacional de Población, el crecimiento de la población en México declinará paulatinamente durante las próximas 3 décadas. La población de adultos mayores se triplicará en este lapso y en 2050 representará el 21.5% de la población. Este cambio estructural generará retos importantes para las políticas públicas. En particular, tendrá gran impacto sobre los sistemas de pensiones, que se verán en serios aprietos financieros. Corremos, pues, el grave riesgo de que nuestro país tenga que lidiar con una gran cantidad de adultos mayores con grandes necesidades económicas y sociales. Por ello, existe consenso en la necesidad de reforzar, con visión de futuro, el compromiso con la seguridad social como instrumento fundamental del bienestar nacional. En cualquier estrategia económica de desarrollo, las reformas deben poner al centro la seguridad social. Esta no puede ser vista solamente desde la perspectiva financiera. Estamos frente a una sociedad cada vez más demandante que exige cada vez más de sus gobernantes para paliar sus insuficiencias. El sistema de seguridad social debe asegurar a los trabajadores asalariados, a los independientes, a los no asalariados y a los adultos mayores. Debe proporcionar tanto servicios médicos como acceso a la seguridad social. Es necesario recuperar las mejores acciones del bienestar social que se construyeron en el siglo XX. En un país con las desigualdades y carencias que afligen al nuestro, proteger las políticas sociales es prioritario, no solo para la recuperación económica, sino también para alcanzar un desarrollo social más equitativo. Hago votos porque este seminario, a través de la discusión y el debate, permita a nuestras instituciones avanzar en la redacción de propuestas viables para las políticas públicas. Celebro los esfuerzos del Colegio de México y de nuestra universidad por desarrollar un análisis y diagnóstico riguroso de los grandes problemas de México, a fin de encontrar soluciones e incidir en la construcción del México al que todos aspiramos. Concluyo declarando, en nombre del señor rector, formalmente inaugurados los trabajos del seminario, la carencia de acceso a la seguridad social. Por mi raza hablará el espíritu. Pues gracias, Leonardo. Ya ha llegado la ponente de esta mesa, que es la doctora Alida Marcela Gutiérrez Landeros de Coneval. Si les parece, vamos a tomarnos unos minutos para cambiar la mesa y reiniciamos de inmediato. ¿Qué tal? Damos inicio ya con la presentación, las ponencias de la doctora Alida Gutiérrez y el doctor Enrique Minor, a cual obviamente a nombre de todos los organizadores les agradecemos enormemente que estén esta mañana aquí en la universidad. La doctora Alida Gutiérrez es maestra y doctora en Economía Social de la UAM y desde 2013 hasta la fecha trabaja en el Consejo Nacional de Evaluación, Coneval, en la Dirección General Adjunta de Análisis de la Pobreza, con cargo de su directora de Medición de Pobreza. El doctor Enrique Minor realizó sus estudios de maestría y doctorado en Economía en el Colegio de México. Es director de Medición de Pobreza y Seguimiento de Indicadores en el Coneval, donde es responsable de los cálculos para la medición de la pobreza en México. Además de ser profesor del Departamento de Economía en la Escuela de Graduados del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. El seminario o el taller está organizado de la siguiente manera. Le daremos la palabra
Primero la doctora Lida Gutiérrez por 30 minutos, después a Enrique Minor, para que después tengamos los comentarios del doctor Leonardo Lomelí y Berenice Ramírez, y después abriríamos a una reflexión de preguntas y respuestas con la intención, a las 3 de la tarde, de cerrar la reunión y poder tener la reflexión que hemos convocado el día de hoy. Nuevamente, muchísimas gracias, doctora Lida Gutiérrez, por estar con nosotros. Tiene usted la palabra. Pues muchas gracias. A nombre del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, agradecemos la invitación para participar en este seminario y dar un poco de los antecedentes, de los usos, de la metodología, en específico del acceso a la seguridad social que ha realizado el Consejo. Y sin más preámbulos, nos vamos con la presentación y entonces tenemos que el contenido va a ser el siguiente. Vamos a iniciar con algunos antecedentes, vamos a recordar cómo es la metodología de la medición de pobreza en México, los umbrales de los indicadores utilizados por Coneval. Después pasaremos a ver en específico el umbral del indicador del acceso a la seguridad social, algunas cifras de pobreza, algunas cifras de seguridad social y finalmente la evolución de la pobreza en las entidades federativas de 2012 a 2014, incluyendo lo que ha pasado con el indicador de seguridad social para las entidades federativas. Entonces tenemos que Coneval surge a partir de la Ley General de Desarrollo Social, la cual fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y Senadores y promulgada en el año 2014 y tenía como objetivo central el de garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política Mexicana, asegurando así el acceso de toda la población al desarrollo social. ¿Cuáles son estos derechos que están tanto en la Constitución Política como en la Ley General de Desarrollo Social? Bueno, son aquellos relativos a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, al medio ambiente sano y a la no discriminación. Sin embargo, se necesitaba de un organismo regulador que le diera seguimiento y evaluación a estos objetivos o derecho social. Y es así que surge el Coneval. El Coneval surge con dos objetivos principales. El primero es el de normar y coordinar la evaluación de la política y de los programas de desarrollo social. Y la segunda función es la de crear lineamientos y criterios para la identificación, definición y medición multidimensional de la pobreza en México. Y es en este último punto en el cual nos vamos a centrar, bueno, no sin antes recordarle que Coneval está constituido de 6 investigadores académicos y un secretario ejecutivo, los cuales son encargados de tomar las decisiones finales en Coneval y que tenemos hoy el privilegio de tener 2 de los consejeros. Y bueno, centrémonos entonces en la medición multidimensional de la pobreza, en donde tenemos que la ley nos pedía que tuviéramos en consideración al menos 8 indicadores. ¿Cuáles son estos 8 indicadores? Bueno, son aquellos que podemos ver en la pantalla: el ingreso corriente per cápita, la calidad y espacios de la vivienda, el acceso a los servicios básicos en la vivienda, el rezago educativo promedio, el acceso a los servicios de salud, el acceso a la seguridad social, el acceso a la alimentación y el grado de cohesión social. Todo esto también por ley, con una periodicidad mínima a nivel de entidad federativa de cada 2 años y a nivel municipal de cada 5 años. Ok, ¿cómo es que surge esta metodología? Bueno, este es un proceso largo, el cual llevaba a combatir 2 retos principales. Por una parte, cómo se medía multidimensionalmente la pobreza, cuál era el método que se iba a emplear para medir multidimensionalmente la pobreza, y el segundo reto era cuál era la fuente de información que íbamos a utilizar para poder medir la pobreza a nivel entidad federativa, que se nos pedía, y como ya sabemos anteriormente que se medía la pobreza de pobreza por ingresos, no se podía medir de manera entidad federativa, ya que el ENIC solamente nos permite una representatividad de tamaño nacional, rural y urbano. Entonces, este proceso que inicia en 2006 empieza con la consulta de expertos nacionales e internacionales en los temas de pobreza y que identificaban la problemática
de cómo medir multidimensionalmente la pobreza. Entre ellos está Bourguignon, Torbeck, Kawani, Lustig, Walton, Reddy, Ferez, López Calva, entre otros. Ya para el año 2007 se toma 5 propuestas que ya resolvían esta problemática de la medición de la pobreza multidimensional, y son las propuestas de Julio Volpini, Chakrabarty, James Foster, Sabina Alcair, David Gordon, Rubén Hernández y Humberto Soto, que hoy nos acompaña. Y a la par se inicia una consulta de los indicadores o de algunos umbrales con algunas instituciones del país, nacionales, y se inicia el diseño de la muestra. Para el año 2008 empiezan las discusiones de las propuestas, la recolección de información, algunos seminarios internacionales y nacionales, para así en diciembre de 2010 se presenta por primera vez la medición multidimensional de la pobreza en México de manera oficial. Estas son algunas de las instituciones a las cuales Coneval consultó. Entre ellas podemos ver que hay instituciones académicas, la UNAM, la UAM, el Colegio de México, así como algunas instituciones internacionales tales como UNICEF, CEPAL, PNUD, entre otras. ¿Cuáles son las principales características de la metodología de la medición de pobreza en México? Bueno, tenemos que primero, como un problema para captar, yo veo en otros países, cuáles son las dimensiones relevantes o los derechos con los cuales debemos de medir la pobreza. Para el caso de México esto ya estaba resuelto, ya que por ley general se nos pedía de estos 8 indicadores que ya vimos anteriormente. Asimismo, están asociados a los derechos constitucionales. ¿Cuál es la unidad de análisis en la medición? Son los individuos, ya que ellos son somos los titulares de los derechos sociales. ¿Cuáles fueron los umbrales específicos para cada dimensión? Bueno, para poder definir cada una de las dimensiones teníamos 4 criterios, de los cuales solo tomamos 2 para la medición de la pobreza. Uno era ver las normativas legales existentes. Si había una normativa legal existente, por ejemplo, el caso de la Ley de Educación Pública, entonces la considerábamos para poder tener el umbral de rezago educativo. En el caso de que no hubiera alguna norma legal existente, entonces acudíamos a los criterios institucionales, a las dependencias o instituciones nacionales, por ejemplo, el caso de los indicadores de vivienda, en los cuales tomamos de experiencia y reuniones con la Comisión Nacional de Vivienda para poder fijar estos indicadores. Ahora, la metodología cumple de ciertas características, una de ellas es el principio de indisolubilidad, en el cual tenemos que la metodología tiene variables dicotómicas, es decir, variables 0 en donde no presenta carencia, 1 donde sí presenta carencia, y esto nos permite tener una forma funcional aditiva, saber qué grado de privación tiene la población mexicana en cuanto a los derechos sociales. Adicionalmente, también tenemos el principio de indivisibilidad, lo que quiere decir es que no tenemos ponderación en la medición de la pobreza. Todos los derechos valen lo mismo, ¿sí? La fuente de información que utilizamos también por artículo 37 de la Ley General de Desarrollo Social es la fuente que genera el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, y en específico es el módulo de condiciones socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares. Ahora bien, entonces tenemos que hay 2 ámbitos que están íntimamente relacionados con la medición de la pobreza. ¿Cuáles son estos 2 ámbitos? Es el ámbito del bienestar, que está asociado al ingreso corriente total per cápita, y es el contexto de los derechos sociales, que está ligado a las garantías constitucionales, a los derechos sociales o carencias sociales. Y tenemos un tercer contexto que ahorita lo vamos a ver. Ok, si vemos en fotografía cómo está constituida la medición de la pobreza, tenemos que por el eje vertical tenemos al bienestar económico, medido a través del ingreso corriente total per cápita, y en el eje horizontal tenemos a las carencias o derechos sociales, que son las de educación, salud, seguridad social, las de vivienda, servicios básicos en la vivienda y alimentación. Y un tercer espacio, es el espacio territorial,
que está medido a través del grado de cohesión social. Yo siempre les digo que como no hay un indicador o una definición concreta hacia el grado de cohesión social, y aprovecho estos foros académicos para aportar sobre el tema, Coneval mide a través de 4 indicadores, que es el grado de percepción de redes sociales, el índice de Gini, el grado de polarización social y la razón entre pobres extremos, no pobres, no vulnerables. Ok. Tenemos entonces que para identificar a la población que está en situación de pobreza, vemos gráficamente que 0 no presentan carencias y los que presentan al menos una carencia. Si a esto le añadimos una línea de bienestar económico, que está medido a través del valor de una canasta alimentaria más no alimentaria, la intersección nos va a dar aquella población que está en situación de pobreza. Entonces, la definición de pobreza en México es: una persona se encuentra en situación de pobreza cuando presenta al menos una carencia social y no tiene un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades. Pero la medición nos permite también identificar a otros grupos de población. Es así que si tenemos el valor de una línea de bienestar mínimo, es decir, de un valor de canasta alimentaria, y aparte presenta 3 carencias o más, tenemos a la población que está en situación de pobreza extrema. La resta o la diferencia entre pobres y pobres extremos nos da a los pobres moderados. Y tenemos otros grupos de población que también son caso de análisis, que son los vulnerables, ya que estos pueden caer en algún momento en situación de pobreza. Tenemos a los vulnerables por carencia social, es decir, aquellos que trabajan en el sector informal, que ganan un ingreso que puede comprar el valor de una línea de bienestar económica, pero que por estar en el sector informal pudiera ser que no tuvieran acceso a la seguridad social, y esto los hace vulnerables por carencia social. Y tenemos también aquella población que es vulnerable por ingreso, es decir, que tiene un ingreso, que tiene todos sus derechos sociales satisfechos, pero no un ingreso que alcance a cubrir el valor de una canasta alimentaria y no alimentaria. Hacia dónde quisiéramos que fueran las políticas públicas enfocadas y que toda la población de México estuviera en este cuadrante, que es la población sin carencias o con un nivel adecuado de bienestar económico. Cada que se publica la medición de pobreza tenemos 3 indicadores principales. Uno es el número absoluto de población, en qué situación está. Otro es la incidencia de la población, es decir, los pobres entre el total de la población. Y otro es el nivel de carencias promedio, porque no es lo mismo una persona que está por debajo de un umbral, que tiene una carencia, a una persona que está por debajo de ese mismo umbral y presenta 6 carencias. Ok, vamos a ver ahora entonces cuáles son los umbrales para cada indicador y después nos centraremos en el de seguridad social. Para el umbral del indicador de carencia por rezago educativo, tenemos que no es carente aquella población que tiene 3 años a 15 años y asiste a la escuela, o aquella población de 16 años o más, nacido hasta 1981, que tenga primaria completa, o nacidos a partir de 1982, que tenga secundaria completa. Esto ha sido así porque recordemos que en México ha habido algunas reformas a la educación pública. De hecho, actualmente hay, en 2013 hubo otra reforma en donde se considera la educación obligatoria hasta la preparatoria. Entonces, esto ya se verá más adelante cuando se tengan que hacer adecuaciones a la metodología de medición de pobreza. Ok, luego tenemos el umbral de la carencia por acceso a los servicios de salud, en donde tenemos que no es carente la persona si tiene una afiliación o inscripción al Seguro Popular, alguna institución pública de seguridad social, dígase el IMSS, el ISSSTE, los ISSSTEs estatales, SEDENA, Pemex, o si tiene un seguro privado médico. En cuanto a la carencia por calidad y espacios en la vivienda, tenemos que
Es carente si presenta en sus techos material de desecho o lámina de cartón, si sus muros son en barro, bajareque, de carrizo, bambú, de palma, de lámina de cartón, metálica o asbesto o material de desecho, si sus pisos son de tierra o si la razón de residentes por cuarto es mayor a 2.5. Si presenta al menos una de estas carencias, se dice que es carente en toda la dimensión de calidad y espacios en la vivienda. De la misma forma, en el acceso a los servicios básicos en la vivienda, tenemos que es carente si el agua la obtienen de un pozo, de un río, de un lago, de un arroyo, de una pipa, o por acarreo de otra vivienda, de la llave pública o de un hidrante. Si no dispone de drenaje, o el desagüe va a dar a un río, lago, mar o grieta. Si no dispone de electricidad, o si utilizan leño o carbón para cocinar y no tienen una estufa donde sacar el humo. Si presenta al menos una de estas carencias, entonces se dice que es carente en acceso a los servicios básicos en la vivienda. En cuanto al umbral de carencia por acceso a la alimentación, tenemos que se usa una escala mexicana de seguridad alimentaria en la cual se elaboran 12 preguntas. Se pregunta indistintamente para mayores de 12 años y para menores de 18 años y mayores de 18 años. 6 preguntas para cada uno. Si presentan una inseguridad alimentaria moderada o severa, es decir, si en un hogar con menores de 18 años se responden de 4 a 7 preguntas afirmativas o de 8 a 12 preguntas afirmativas, entonces tiene carencia por acceso a la alimentación. ¿Cómo se determinan los umbrales del bienestar económico? Bueno, la línea de bienestar mínimo está constituida, como ya lo vimos anteriormente, por el valor de una canasta alimentaria, en donde se tomaron en consideración los cambios en los patrones de consumo. Como segunda etapa, los requerimientos calóricos y micronutrientes, y esto permite tener un valor de canasta alimentaria por ámbito rural y por ámbito urbano. En cuanto a la línea de bienestar, tenemos que está dado por el valor de una canasta alimentaria más una canasta no alimentaria, en donde para la canasta no alimentaria se realizó un estudio en el cual se sacaron aquellos bienes con elasticidad ingreso menor a 1. En términos, digamos, simples, aquellos bienes necesarios. Y esto también nos permite tener un valor de la línea de bienestar por tamaño de localidad, rural y urbano. En cuanto al umbral del bienestar económico, tenemos que para julio de 2016 estas cantidades. Por ejemplo, para la línea de bienestar en las zonas urbanas el valor es de 2.667 pesos aproximadamente y en zonas rurales de 1.716 pesos aproximadamente. Esto es por persona. Ok, ¿cuáles son las fuentes que conforman el ingreso corriente total? Bueno, para ello utilizamos la siguiente fórmula, que es el ingreso corriente total es igual al ingreso corriente monetario más el ingreso corriente no monetario, donde el ingreso corriente monetario está constituido por las remuneraciones al trabajo subordinado, el ingreso por trabajo independiente, el ingreso por renta de la propiedad, otros ingresos provenientes del trabajo y transferencias monetarias dentro y fuera del hogar, en donde pueden estar, por ejemplo, las transferencias monetarias de programas sociales o algún regalo que se haya hecho al hogar. En cuanto a ingreso corriente no monetario, tenemos los pagos en especie y las transferencias en especie o regalos en especie. Ahora vamos al umbral del indicador de seguridad social y para ello el doctor Enrique Minor nos va a expositar. Bien, buenos días, muchas gracias por la invitación. Originalmente iba a ser el ponente de esto, pero tuvimos ahí un incidente de salud, pero afortunadamente mi doctor se puso de buenas y nos permitió estar aquí con ustedes. Bien, en esta primera parte que nos presenta realidad sobre la metodología que ya conocemos,
es fácil ubicar dentro de esta metodología oficial dónde se encuentra el indicador de seguridad social, que es en la parte de las carencias sociales. ¿Cómo es que se incorpora este indicador? Cada uno de los indicadores dentro del documento metodológico tiene una justificación en cuanto a cómo se concibe, cuál es lo que se quiere medir y cómo es que se mide finalmente, ¿no? Nos vamos a concentrar entonces ahorita en particular en este indicador, que es el del indicador de seguridad social. La que sigue, por favor. Es este, ¿verdad? Muy bien. La definición general que se utiliza en la metodología para la seguridad social es una que se retoma de la CEPAL. Se define como seguridad social el conjunto de mecanismos diseñados para garantizar los medios de subsistencia de los individuos y sus familias ante eventualidades como accidentes o enfermedad, o ante circunstancias socialmente reconocidas como la vejez y el embarazo. Esa es una concepción o un concepto muy genérico de la seguridad social que retoma precisamente el Coneval para poder construir este indicador. Otro elemento que se retoma fundamentalmente en términos de los derechos sociales es lo que está consagrado en la Constitución Política Mexicana. La seguridad social se encuentra consagrada en el artículo 123, donde se reconocen coberturas mínimas que deben ser otorgadas a los trabajadores, como son el caso de la pensión por invalidez, por vejez, por vida, el seguro de vida, la creación involuntaria, la cesación involuntaria del trabajo, ya sea por enfermedad o accidente, los servicios de guardería y en general la protección y el bienestar de los trabajadores. Y otro elemento que se retoma también es lo que se consagra en la ley general, en la ley del Seguro Social, que tiene como finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. Entonces, bajo este marco, lo que nosotros observamos en la metodología es una concepción fundamentalmente de aseguramiento, que es uno de los elementos que siempre ha constituido la seguridad social en su concepción general. Ahora, ya en la parte que corresponde a la medición propiamente dicha, para poder determinar cuándo se tiene o no acceso a la seguridad social, esto depende de varias condiciones. En primer lugar, de un reconocimiento de que el acceso a la seguridad social en primera instancia es a través del mercado de trabajo. Entonces, este elemento es fundamental y es lo que nosotros en la metodología le conocemos como el acceso directo a la seguridad social. Si los trabajadores tienen ciertas prestaciones mínimas consagradas en la ley del Seguro Social y en la Constitución mexicana, se considera que tiene acceso el trabajador de manera directa. De manera indirecta, después, si el trabajador tiene acceso, lo tendrán sus familiares bajo las condiciones que la misma ley establece. ¿Cuáles son estas condiciones? La dependencia económica del cónyuge, de los padres ascendentes y de los hijos descendentes, siempre y cuando cubran ciertos requisitos, ¿no? Que son tener cierto nivel de cierta edad mínima, o mejor dicho, una cierta edad máxima, y que estén asistiendo a la escuela y que no estén desarrollando actividades laborales, ¿no? Esa es, digamos, la primera parte del acceso que se tiene a la seguridad social. Y luego vienen otros elementos que también están en la medición, que es el acceso por carácter voluntario, que también se establece en la ley y que se puede tener acceso a través de este esquema de acceso voluntario. Otro elemento también es
cuando no obstante no viven las personas en el mismo hogar de algún pariente, estos viven en otro hogar o en otra vivienda y que sin embargo tienen acceso por alguna red de parentesco. Muchas gracias. Entonces, esta es la forma en la cual se va más o menos construyendo este indicador para ir viendo cuáles tienen acceso. Otras personas que también se consideran que tienen acceso directo son aquellos pensionados y jubilados, ¿sí? Personas que por alguna circunstancia quedan pensionadas, ya sea por algún accidente o ya sea por vejez, y que sí declaran tener acceso por esta vía. Y finalmente, un elemento que se agregó al final fue el acceso por beneficio de algún programa de pensiones para adultos mayores. Este fue un elemento que se agregó al final y como fue el resultado precisamente de las consultas que se hicieron con diferentes especialistas y también en aquel entonces con la Secretaría de Desarrollo Social. Entonces, de esta manera, nosotros vemos 4 formas de tener el acceso a la seguridad social en nuestra metodología. El acceso directo a través del mercado laboral, que son aquellos ocupados que tienen prestaciones mínimas. ¿Cuáles son las prestaciones que se consideran? Para trabajadores subordinados, tener acceso a un sistema de pensión, tener derecho a un sistema de ahorro para el retiro, tener acceso a servicios de salud y tener derecho a la pensión en caso de accidente, ¿no? En caso de accidente. En el caso de los trabajadores independientes, sí tienen acceso a un sistema de retiro y acceso a un servicio médico, institucional específicamente, ¿no? Que es decir, del IMSS, del ISSSTE, de alguno de estas instituciones. Bien, también el acceso voluntario se considera como parte del el acceso directo y de ahí sus familiares ascendentes, descendentes y cónyuges. Bien, luego aquellos otros que tienen acceso por núcleos familiares, que reportan tener prestaciones de seguridad social a través de algún familiar que no habite en el hogar, ¿sí? Y otros núcleos familiares y contratación voluntaria, bueno, la que ya nosotros habíamos comentado, y finalmente los programas sociales de pensiones para adultos mayores. Esto es lo que constituye, digamos, el acceso a la seguridad social. Cualquier otra situación que no se encuentre en alguna de estas se considera que no tiene acceso a la seguridad social dentro de la metodología de medición. Bien, ¿qué es lo que ocurre con esto? Bueno, pues los resultados que tenemos aquí, ustedes ya los conocen hasta el año 2014, obvio no hablar 2015, y tenemos los resultados fundamentalmente que ya conocen, 46.2% de la población en condición de pobreza, en pobreza extrema 9.5% hasta el año 2014. Bien, ¿qué pasa con los resultados ya desagregados? Que es una de las ventajas que permite nuestra metodología, que nos da la oportunidad de ver cuáles son los resultados a nivel de cada uno de los indicadores. En general, la carencia más fuerte que tenemos es precisamente la del acceso a la seguridad social. Esta es la carencia más alta en todas las entidades federativas, en cualquier corte de población, en cualquier condición económica, siempre es la carencia más alta. En el agregado nacional que presentamos aquí, tenemos también que la carencia está alrededor del 58.5%. Entre el año 2012 y 2014 muestra una reducción significativa de alrededor de 2 puntos porcentuales, ¿sí? Sin embargo, sigue siendo la carencia más alta y más importante dentro de la metodología, dentro de esta forma de medir la pobreza. Algunos ejercicios que hemos hecho
de simulaciones de qué pasaría si nosotros quitáramos esta carencia, es decir, si todos tuvieran una cobertura universal, la pobreza podría caer hasta 5 puntos porcentuales, solamente quitando esta carencia. Nosotros podemos ver cuál ha sido la evolución en las últimas 3 mediciones por tipo de población. En el caso de la población ocupada, sin acceso a la seguridad social, tenemos que en 2010 estábamos en el orden del 62%, esta disminuyó hasta 2014 en un 60%. Para el caso de la población no económicamente activa, no tenía el acceso el 52.6% y bajó hasta el 49.1% en 2014. Y en el caso de la población de 65 años y más, sin acceso a la seguridad social, esta es la que ha presentado la mayor caída, de alrededor del 29% en 2010 y llegando hasta el 17% en 2014. Bien, a nivel de las entidades federativas, como comentábamos, observamos también esta misma tendencia de ser la carencia más importante en todas las entidades federativas, con menor cobertura en las entidades que presentan mayor pobreza, como son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, donde se muestran las carencias más altas, y son las más bajas en el caso de Nuevo León, Coahuila y Sonora, Aguascalientes, ¿no? Que están por debajo del 40%, alrededor del 40% de población que no tiene acceso a la seguridad social. Bueno, pues esto es, digamos, más o menos el panorama de cómo está esta medición y este indicador en particular de la seguridad social. Y permítanme, si me dan la oportunidad, de platicar algunos elementos que están detrás de esto. ¿Qué ha pasado de la medición para acá y qué ha ocurrido precisamente en esta forma de medir la pobreza, de medir en particular este indicador de la seguridad social? Ha habido discusiones interesantes al interior del Consejo. Consejo, después de que salió la medición, inmediatamente se dio a la tarea de hacer trabajos académicos para mejorar la medición. Pero ha habido también algunas cuestiones y cuestionamientos, en particular a la forma en la cual se mide. Algunos provenientes del gobierno federal, unos incluso del Instituto Mexicano del Seguro Social, en particular porque el elemento fundamental es el declarativo de las personas. Entonces, las personas son las que declaran si conocen o no